Hola, esto es Educación de la Buena, un espacio para la divulgación científica y la innovación didáctica. Soy Edison Cardona, visita educaciondelabuena.com para ver las entradas en el blog, los recursos para maestros en YouTube, las historias en Instagram con algo de historia de las ciencias y el podcast en las diferentes plataformas. Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Educación de la Buena. En este primer episodio quisiera contarles acerca del proyecto Educación de la Buena, acerca del podcast y acerca de mí. Soy Edison Cardona, un docente preocupado por el estado actual de la educación y por el futuro de la misma. Soy licenciado en Biología y Química, magíster en Enseñanza de las Ciencias. En los últimos años me he dedicado a la enseñanza de las matemáticas y a la investigación en didáctica de las ciencias. Actualmente trabajo para la Universidad Luis Amigó, en el Departamento de Formación Pedagógica e Innovación Didáctica. Decidí iniciar este proyecto de Educación de la Buena para tener un espacio en el cual los docentes podamos compartir nuestras experiencias en esta empresa que iniciamos al momento de ser docentes. Este es un espacio para docentes que decidieron serlo, para los que estamos convencidos de que el cambio es necesario y también para aquellos que quieren seguir dando esta educación del siglo XVI, esta educación tradicional, a ver si de pronto podemos acercarlos un poco al cambio educativo que tanto necesitamos. Desde el inicio de mi formación como docente he conocido muchos maestros. Muchos de ellos son innovadores de la educación, formados, innatos. Son personas que transforman las realidades de su aula, la realidad de su aula cada día y que crean escenarios para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Crean dispositivos para optimizar el proceso de enseñanza y en todas las áreas los he conocido. La mayoría de ellos son contemporáneos a mí y este es un espacio para todos. Cada uno de ellos ha hecho propuestas enriquecedoras tanto para mí como para sus estudiantes. Pero muchas de esas propuestas se quedan en sus aulas y no se pueden compartir con otros profes, tal vez por la falta de un espacio para poderlos compartir. Ese es el objetivo general de este proyecto, mostrarles cuáles son los aportes de los colegas al sistema educativo y al cambio didáctico, ese cambio que tanto necesitamos para poder sacar adelante esta difícil empresa que es ser maestros y más aún en un país como Colombia donde se subvalora nuestra profesión. Bueno, el proyecto Educación de la Buena surge como eso, como un espacio en el que podamos compartir todas esas experiencias. Cada semana vamos a tener un tema de discusión y algunas veces vamos a tener invitados expertos en las diferentes disciplinas y áreas, obviamente relacionadas con la educación, que van a venir a contarnos sus experiencias, a compartirnos sus conocimientos. Si en algún momento usted quiera ser parte del proyecto, pues solo contácteme y cuadramos, que la idea es que podamos llegar al mayor número de personas y podamos llegar al mayor número de maestros compartiendo experiencias. La educación del siglo XXI requiere de innovaciones en varios campos y el principal cambio debe ser en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la educación y en nuestra forma de actuar. Hoy en día debemos preguntarnos cómo el maestro debe enseñar. Esto si primero nos preguntamos cómo los alumnos aprenden. Y esa es una postura radical que los semanticistas, especialmente latinoamericanos, estas personas que enriquecen las discusiones en didáctica de las ciencias, preconizan. Este cambio educativo se basa en eso, en la enseñanza y el aprendizaje como un proceso, ninguno de los dos más importante que el otro, y que los maestros debemos estar al tanto de cómo enseñamos, de cómo aprenden nuestros estudiantes. Estas discusiones son producto de investigaciones, son discusiones de un círculo científico actual y estoy convencido de que tienen razón, de que la enseñanza debe estar pensada para el aprendizaje. Si usted es uno de los que piensa que el profesor enseña y el alumno debe aprender exactamente lo que se le enseña, déjeme decirle que se está quedando solo en esto, se está quedando atrapado en el tiempo. Si usted piensa que la educación debe cambiar y que debemos innovar, este podcast es para usted. Debemos dejar de pensar en los estudiantes como hojas en blanco sobre las cuales vamos a escribir. Debemos tener en cuenta todo lo que los estudiantes tienen antes de que entren a nuestras aulas.
saber que ellos tienen una historia detrás, saber que tienen unas realidades, que tienen unas ideas previas, que tienen unas necesidades. Debemos pensar en el aprendizaje en profundidad, más allá del aprendizaje simplemente memorístico. Una educación del siglo XXI debe contener planes que tengan en cuenta las emociones de los estudiantes, el conocimiento, la historia del saber que estamos enseñando, la motivación, los aspectos metacognitivos, la evolución de ese concepto que vamos a llevar a cabo. Es decir, la educación del siglo XXI está centrada en el estudiante y no centrada en el conocimiento. Bueno, Educación de la Buena es un proyecto que se piensa dada la necesidad de un cambio metodológico y sabiendo que somos nosotros los docentes, los profes como usted o como yo, los que estamos destinados a impulsar ese cambio. El aprendizaje activo de los estudiantes debe ser la bandera, debe ser lo que nos una como profes, debe ser en lo que estamos pensando nosotros, en lo que debe estar pensando el gobierno. Es decir, el estudiante debe ser el actor principal de este modelo metodológico que estamos buscando. Hay que hablar sobre metodologías activas, hay que investigar las metodologías activas, hay que saber que todo lo que está pasando ahora es producto histórico de múltiples investigaciones y propuestas, la mayoría de ellas de la segunda mitad del siglo XX, donde se empieza a pensar la pedagogía y la didáctica como más que instrumentos, ciencias y disciplinas emergentes, que son nuestra carta de navegación. Por eso hoy en día hablamos de ese cambio educativo, pero para poder realizar ese cambio educativo necesitamos conocer todas esas teorías y esos modelos. Aparte de la teoría, es necesario conocer la práctica. En este podcast conoceremos de primera mano proyectos docentes de diferentes instituciones rurales, públicas, de universidades, de colegios privados, proyectos impulsados por docentes comprometidos con el cambio. De pronto, escuchando este podcast, podría usted encontrar algunas de las ideas de cómo innovar en su aula, nuevas formas de enseñanza, tal vez proyectos que pueda desarrollar a futuro con sus estudiantes. Si usted tiene un proyecto entonces que quiere compartir con nosotros, ya sabe que el espacio está abierto y que el objetivo fundamental de este proyecto es ese. Hablaremos también de los avances tecnológicos en educación, de los dispositivos didácticos, de la web 2.0, de las herramientas y las plataformas digitales que hacen más fácil y más completa la labor de nosotros los profes. Si usted tiene recomendaciones acerca de eso, entonces porfa comuníquese también conmigo para que esté en este programa y que podamos conocer sus aportes, que no se queden solamente en su aula de clase. Hablando de eso, uno de los temas más candentes en este momento en la educación es el uso de la tecnología. En este espacio vamos a ver cuáles son las opiniones sobre el uso de los smartphones en clase, sobre cómo se pueden utilizar mejor las tecnologías, las TIC y la web 2.0. Vamos a discutir que el uso de estos aparatos o nos oponemos a ellos o los utilizamos para mejorar la experiencia docente, para mejorar la experiencia estudiante. Y no solamente nos vamos a quedar en la opinión, también vamos a hablar de las investigaciones que respaldan el uso de las tecnologías. No es suficiente con la experiencia docente. Es necesaria la investigación y es necesario que nos basemos en estas investigaciones para el uso de la tecnología de forma adecuada. Es necesario pensar que los estudiantes que tenemos en nuestras aulas demandan educación de calidad y acorde al tiempo que les tocó vivir, ellos reaccionan de esa manera. No podemos esperar que vamos a nuestras aulas a educar a estos nativos digitales con las mismas reglas y las mismas técnicas con las que fuimos educados nosotros. El mundo ha cambiado, la educación ha cambiado, las escuelas han cambiado y si nosotros no cambiamos para hacer parte de esta actualidad, de este movimiento tecnológico actual, pues simplemente nos vamos a quedar en el pasado. La educación tradicional ya cumplió su ciclo y hay que decirlo, es muy difícil dejar al lado las prácticas tradicionalistas, sobre todo porque en nuestras escuelas de formación, en las universidades, fuimos formados de esa manera. De hecho, la educación que recibimos nosotros fue tradicional y muchas de las prácticas
que utilizamos hoy en día son tradicionales, pero eso es necesario cambiarlo. La educación tradicional ya dejó su ciclo. Hay elementos de la educación tradicional que hay que rescatar, no vamos a decir que todo es malo. El tablero y las ayudas visuales y la clase magistral sigue siendo necesaria en algunas ocasiones, pero no puede ser el centro de la educación. Es hora de explorar la multimodalidad. Hablaremos también de multimodalidad y de la necesidad de utilizar diferentes narrativas cada vez que vamos a abordar un tema en clase. Profes, la invitación es a innovar, a tomar el riesgo de revolucionar la educación, las aulas y a revolucionarnos nosotros mismos. Hay que salir de la zona de confort del colegio, de la universidad, del jardín. Hay que entender que somos los protagonistas de ese cambio, que no nos dé miedo decir que somos innovadores, ni tampoco desmarcarnos de los que dicen que son profes porque se paran a hablar frente a un auditorio. Que no nos dé miedo decir que estudiamos para ser docentes y que para ser docente hay que conocer de las ciencias de la educación, que no es suficiente ser muy bueno en la disciplina que enseñamos, ser muy bueno en sociales, en historia, en matemáticas. La educación del siglo XXI requiere eso, requiere médicos especialistas en cirugía, especialistas en pediatría, especialistas en... También requiere profesores especialistas en didáctica, en pedagogía, en formación, en todos estos dispositivos que nos presentan los estudiosos y los eruditos de la educación. Entonces, esa es la invitación a que conozcamos sobre eso. Navegando por la web, hace un tiempo encontré numerosos sitios, blogs y podcasts de divulgadores científicos con aportes impresionantes, con estructuras sencillas, con simples blogs, páginas web. Los españoles son durísimos haciendo divulgación científica. Bueno, de ahí surge la idea de generar este espacio. Un ejemplo de ello es el proyecto A Ciencia Cierta, que logró meter 1 hora de divulgación científica los miércoles en la noche en una emisora deportiva. Interrumpen su programación habitual para dedicarle 1 hora a la ciencia, a la historia de la ciencia, un poquito lo que estamos haciendo a través del Instagram en el proyecto Educación de la Buena. Entonces me di cuenta que no se necesitan grandes recursos para poder realizar este tipo de escenarios. Esa es otra invitación, que busquemos en las diferentes plataformas los podcasts de educación, los podcasts de innovación científica. Otro ejemplo que inspiró este proyecto es el podcast de Píldoras de la Educación de David Santos. Es un español, es un profesor, un rector de un colegio que lo que hace es sentarse semanalmente a hablar de lo que hace en su colegio, y a través de esto pues está haciendo divulgación y está dándole ideas a los otros profes para que innoven. Educación de la Buena está dividida en 3 partes. La primera parte es este podcast que trata de hablar de los temas candentes en educación. Es un podcast dirigido especialmente para profesores y para innovadores. La segunda parte es lo que se hace en Instagram, que es la divulgación científica. La idea es que la gente que no es de las ciencias exactas pues conozca un poquito de lo que es la historia de la ciencia y de los conceptos principales en física, química, matemáticas, termodinámica, temas candentes y temas históricos. Y el tercero es el canal de YouTube. En él podrán encontrar múltiples herramientas para docentes, recursos que espero le puedan servir a los demás profesores. Los que conozco los voy a compartir y de todos modos voy a trabajar con otros profesores que me van a enseñar a utilizarlos para poder compartirlos con ustedes. Bueno, mis profes, eso es todo por hoy. Todo esto lo pueden encontrar en la página web educaciondelabuena.com. Gracias por escuchar este episodio, comparte con otros profes. Espero de todos modos su feedback, espero retroalimentación, porque es la primera vez que me enfrento a un micrófono, es la primera vez que me enfrento a un espacio de estos. Como pueden notar, estoy un poquito nervioso, pero a través de su feedback creo que los próximos episodios pueden ser mucho mejores. Espero entonces su retroalimentación a través de las redes sociales. Pueden contactarme al correo jecardonocampo@gmail.com y hasta una próxima ocasión. Chao pues.